parte del equipo de formación de usuarios del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba. Hoy me acompaña parte de ese equipo, porque somos un poquito más, quienes atendemos todas las asesorías y damos las capacitaciones. Hoy están conmigo Eugenia Salvay, que está en la Biblioteca de Medicina físicamente, hoy está acá con nosotros virtualmente. También nos acompaña Milena Brusa, Guadalupe Fontana, Catalina Pico, que está atentísima a todas las preguntas que surjan en el chat. Y, como les decía yo, mi nombre es Mariela Rodríguez. Bien, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Previamente quería hacerles una pequeña introducción pensando en este nuevo ecosistema donde la inteligencia artificial se vuelve cada vez más presente en nuestra vida, en nuestra búsqueda de información, porque hoy nos vamos a centrar en esto, ¿no? En todo lo que es búsqueda de información científica y académica fundamentalmente, que es el rol que cumplimos desde la biblioteca y el apoyo que podemos hacerles a ustedes, docentes e investigadores, para que desarrollemos y aprendamos a desarrollar una mirada crítica sobre estas herramientas. El título elegido para este encuentro no es casual, esto de que no todo lo que brilla es fuente confiable, y hace referencia a este momento de fascinación que estamos experimentando cuando una inteligencia artificial nos entrega estas respuestas bien redactadas, aparentemente perfectas, con un lenguaje, con una redacción casi impecable, con referencias que aparecen de alguna manera legitimar cada una de estas afirmaciones, pero como les vamos a mostrar hoy, no todo lo que parece es este oro académico reluciente, ¿no? Entonces, este webinar la idea es que sea un disparador para que reflexionemos cómo la inteligencia artificial generativa está transformando esta manera en que buscamos, evaluamos y utilizamos información académica. Y a partir de esta reflexión, la biblioteca les va a ofrecer un apoyo, que eso lo vamos a conversar un poquito más hacia el final. ¿Bien? Euge, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Gracias por compartir este espacio. Si pasas a la siguiente plaquita, yo les voy a hablar de este nuevo ecosistema digital. Según algunos estudios, y estos son unos números un poco para que nos acomoden para esta marea de información que nos está movilizando todo el tiempo, el 80% de nuestras comunicaciones diarias están mediadas por algún dispositivo electrónico, tablet, celular, la notebook, la computadora. No solo eso, sino que actualmente hay más del 50% de nuestras búsquedas de cualquier cosa que necesitamos para el trabajo, la vida académica, la vida docente, la vida diaria, las realizamos desde nuestros dispositivos electrónicos. Y llevándolo al plano de la educación y de la investigación científica, hay activas hoy más de 46.000 revistas científicas en el mundo, ¿sí? De distintas formas de acceso, sea pago, sea acceso abierto, sea un híbrido, hay más de 46.000 títulos. ¿Esto para qué es? Podemos ir a la próxima placa, por favor. Acá yo que les representé en una infografía. En un minuto de internet sucede todo esto, ¿sí? Millones de contenidos compartidos a través de las redes sociales, sea TikTok, sea Instagram, sea, no sé, Facebook, WhatsApp, que no deja de ser una red social, la cantidad de emails que mandamos por día cada uno de nosotros, estos meets, las reuniones, lo que usamos en Zoom, ¿sí? Las transacciones bancarias, en un minuto de internet en el mundo sucede todo eso. No, eso nos da una idea del concepto que les vamos a hablar ahora en esta primera instancia, que es el ecosistema digital. ¿Qué es el ecosistema digital? Es un conjunto de infraestructuras y prestaciones, ya sean las plataformas, las aplicaciones, que están asociadas a la provisión de contenidos y servicios que se realiza a través de Internet, ¿sí? Es esto que nos rodea en la diaria. ¿Mari? ¿Querías decir algo? No. Ah, perdón. Sí, ¿y esto qué trae? Hoy, como les decía, todo está mediado por la red. Ya no se nos ocurre, nuestro primer instinto es el celular, googlear, buscar en la compu, ¿sí? ¿Esto qué trae? Trae básicamente tres grandes impactos. Aparecen nuevas formas de producir información y contenido. Se modifican y cambian nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestras habilidades con respecto a la información y a todo lo que nos rodea. Y por supuesto impacta de lleno en la economía y en nuestros hábitos sociales y estos hábitos culturales que vamos reconstruyendo todo el tiempo porque se vuelve todo muy dinámico para poder estar al día de estas nuevas tecnologías.
¿sí? Seguimos a la próxima. ¿Y esto qué nos trae? Por supuesto, para quienes no nacimos digitales, nos presenta muchísimos retos y nos pone ante una situación incómoda porque aprendemos a usar una tecnología y en muy poco tiempo quedó obsoleta y hay que seguir el ritmo, ¿verdad? Entonces, a partir de todo esto se produce un nuevo paradigma. Ya no somos solo consumidores de información, somos productores de información. Desde lo que subimos a nuestra red social, ya sea personal, sea laboral, lo que ponemos en LinkedIn, cuando subimos un posteo o escribimos y llevamos un blog, ¿sí? Somos productores de información. Eso vuelve aún mayor la cantidad, se vuelve exponencial la producción de información, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? Me parece, siento que voy un poco rápido, pero bueno, cualquier cosa me frena, ¿sí? No, Entonces, está bien, Euge, ¿está? adelante. ¿Qué otro aspecto hay que nos revoluciona un poco? La multiplicidad de soportes, la multiplicidad de formatos. Tradicionalmente todos nos manejamos con la información en soporte papel, era un límite más o menos manejable y totalmente tangible. Hoy no, hay multiplicidad de formatos. Y sobre todo, el gran nuevo paradigma es que la información digital sobre todo se volvió ubicua, ¿sí? No sé si habían escuchado este término, que quiere decir que está en todos los lugares a la vez, está en todas partes, está en el bolsillo, adentro del celular, está en la tablet, está en el dispositivo, accedemos a la información mientras tenemos los auriculares puestos y estamos atendiendo a un Meet, estamos atendiendo a otra cosa, ¿sí? La información digital ahora nos rodea y se vuelve fácilmente accesible, pero eso a la vez nos presenta un reto, encontrar y dar con aquello que realmente necesitamos en este mar de datos y de información y de contenidos que nos rodean a diario, ¿sí? Yendo a esto específico a nuestro quehacer desde la biblioteca y las herramientas con las que nosotros podemos colaborar con ustedes, también nos modifica. Ya no es suscribirse a un journal porque ya no es suficiente. Los datos de investigación se comparten en tiempo real, los investigadores suben a sus redes, a ResearchGate o a otros espacios para ir debatiendo, analizando y poniendo en diálogo todos esos resultados de la producción, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos configura? Este nuevo ecosistema digital ya no podemos acceder a él con las herramientas tradicionales, ¿sí? Y a todo eso vino a atravesarlo de manera disruptiva la inteligencia artificial, y como toda herramienta nueva creemos que es la solución. Y bueno, la idea de este encuentro es acercarles algunas herramientas para que ustedes puedan distinguir lo que realmente vale la pena de lo que es solo hojarasca o ruido de fondo. Le doy el pase a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, Euge, por esta introducción, por ponernos en contexto. Bien, para navegar entonces este nuevo territorio, este nuevo espacio que estaba comentando Euge, necesitamos un mapa. Pero antes de pensar en un mapa, en pensar en una estrategia, tenemos que hacer un repaso y comprender un poquito cómo fue la evolución que nos trajo hasta acá, ¿no? Entender esta evolución es muy importante para explicar de alguna manera las fortalezas y las limitaciones de cada tipo de herramienta de inteligencia artificial que utilizamos. Los modelos de lenguaje grande, que son los modelos conversacionales actualmente, que, por ejemplo, ChatGPT, fueron evolucionando a una velocidad increíble desde la aparición de ChatGPT en noviembre del 2022. Piensen que no hemos llegado aún a los 3 años de estar trabajando con inteligencia artificial, 2 años y medio desde el lanzamiento de ChatGPT, y ya podemos definir 5 etapas en 2 años y medio, ¿no? Esto es para que se den una idea de la dimensión de cómo evolucionó y la velocidad que esto tomó. La primera etapa, que podría denominarse la etapa desde noviembre del 22, principio del 23, la etapa del conocimiento estático, ¿no? Y las características de alguna manera de este periodo eran, por ejemplo, que ChatGPT inicial estaba entrenado con datos hasta una cierta fecha específica. Entonces, la fecha de corte del conocimiento, el modelo S sabía, de alguna manera, con lo que había sido entrenado más o menos hasta septiembre del 21, enero del 2022, depende de la versión. La limitación crítica acá se basaba en que la información a la fecha de lanzamiento posiblemente ya era obsoleta, ¿sí? Porque tenía una fecha de corte anterior.
Por eso le decimos, sé lo que me enseñaron hasta mi fecha de corte de entrenamiento. Por ejemplo, si en esa época le preguntábamos a ChatGPT, en marzo de 2023, por ejemplo, sobre eventos de 2022 anteriores a su fecha de corte de entrenamiento, respondía algo así como, no tengo información sobre eventos posteriores a mi fecha de entrenamiento. ¿Bien? Luego vino la segunda etapa, donde estas herramientas se empezaron a conectar, tenían una fecha de corte de entrenamiento, pero empezaron a conectarse al mundo real. Empezaron, por ejemplo, el Search GPT, conectarse a la web a buscar en tiempo real. Esto fue durante 2023, a partir de la segunda mitad de 2023, y entonces adquirieron nuevas capacidades, además de esos datos de entrenamiento. Adquirieron la posibilidad de conectarse y tener información en tiempo real de eventos más recientes en la web. Entraron a bases de datos actualizadas. Ya vamos a hablar un poco de qué bases de datos entran, ¿no? Pero entran a bases de datos actualizadas. Ya tienen una contextualización histórica diferente de desarrollos de eventos más recientes. También tienen, por ejemplo, en esa época, cuando, basándonos en el ejemplo que di recién de ChatGPT, cuando le preguntábamos, ya con a este tipo de modelo de lenguaje que podían entrar a Internet, cuando le preguntábamos sobre el impacto, por ejemplo, de inteligencia artificial en la educación, en la primera etapa hubiera respondido, no puedo proporcionar información sobre esto porque es un evento posterior a los datos de entrenamiento. ¿Bien? En cambio, en esta segunda etapa, donde las herramientas se empiezan a vincular en Internet en tiempo real, ya la respuesta es un poco más clara, según artículos recientes de la revista tal o informes tales, o se empieza a buscar por fuera. La etapa 3 de razonamiento, ¿sí? Ya estamos hablando 2024. A partir más o menos de la mitad de 2024, empezó esto de a que empezaron como a razonar. Ya no solo empezaron a buscar por fuera en Internet, sino que además lo que pudieron hacer es empezar a hacer relaciones entre los datos que encontraban. Entonces, empezaron a aumentar el tiempo de procesamiento, ya no respondían tan rápidamente, se tomaban un poquito más de tiempo para hacer este procesamiento de la información y tener un poquito más de calidad. O sea, se sacrificó la inmediatez de los primeros modelos, siguen siendo rápidos, pero si ustedes se fijan, los primeros modelos eran súper rápidos, y estos que buscan en Internet y tienen este modelo de razonamiento, esta herramienta de razonamiento, demoran un poquito más. Pero la calidad de lo que devuelven es mejor, ¿sí? También se suma a estos modelos de razonamiento, y que ahí es muy importante para el pensamiento crítico nuestro, la posibilidad de que nosotros, usuarios y usuarias, podamos ir viendo el proceso interno que hace la herramienta. O sea, va mostrando en un apartado, lo que va razonando. Y eso es muy interesante porque uno puede ir viendo, ir detectando de manera prioritaria sesgos en su razonamiento, y uno puede después modificarlo. O si no nos gustan las bases de datos donde va buscando, podemos revisar este proceso de razonamiento o la secuencia lógica que hace. El impacto para la investigación académica de estos modelos de razonamiento ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque al tener este razonamiento, buscar en fuentes reales y poder hacer esta relación entre las fuentes y entre los datos, se redujeron las alucinaciones que tenían los modelos iniciales. Y también, al poder visualizar, lo que les decía recién, al poder visualizar el razonamiento interno que va haciendo la herramienta, uno puede detectar estas inconsistencias. El investigador puede detectar estas inconsistencias y corregirla con un prompt, con una pregunta posterior. Y también, el otro impacto es que estos modelos adquirieron una capacidad de manejar problemas más complejos y en diferentes etapas, ¿no? La etapa 4, que ya es la investigación profunda autónoma, que fue a partir de finales del 2024 hasta el presente.
Los modelos, estos modelos conversacionales, incluyeron esta herramienta de Deep Research, que se llama, de investigación. Y acá empieza la investigación multifuente, entonces consultan automáticamente diferentes bases de datos, diferentes páginas web, tienen lo que se denomina la síntesis longitudinal, ¿no? Pueden seguir líneas de investigación a través del tiempo. Si yo quiero reconocer algún tema en particular, puedo considerar que haga esta revisión desde un periodo de tiempo hacia el otro, hasta hoy. También hacen, de alguna manera, verificación cruzada, porque en el razonamiento van leyendo la información de una fuente y verificando, cruzándola con la misma información que pueden tener otras fuentes. Por eso es que se redujeron esto de las alucinaciones también. Y hacen lo que se denomina el mapeo conceptual, porque pueden revisar una serie de fuentes y hacer relaciones entre ideas y conceptos y generar un mapa conceptual. Si uno puede observar el proceso de visualización de Deep Research, es muy importante porque uno puede después intervenir. Entonces vas viendo el mapeo del tema que hace, qué áreas está incluyendo en el tema, cómo realiza la búsqueda estratificada, si revisa literatura académica, qué sitios busca, si los datos, si son páginas actuales. Podemos ir revisando también el análisis cronológico que hace, cómo va, le podemos preguntar que realice cómo evolucionó, una evolución cronológica de un tema a lo largo del tiempo. Le podemos solicitar que identifique vacíos, qué preguntas sobre un determinado tema no han sido respondidas aún, que, por ejemplo, nos haga una síntesis de diferentes perspectivas, qué preguntas, qué consensos o qué controversias se han suscitado en relación a determinado tema. Y también le podemos pedir que nos diga, bueno, que haga alguna investigación extra y que nos diga qué podríamos explorar después de todo esto. Estos modelos con Deep Research combinan entonces generación de búsqueda en base de datos específicas, también acceden a búsquedas de información actualizada y verificable, que eso es muy importante, y en base a todo esto, como síntesis, redujeron las alucinaciones. ¿Bien? ¿Cuál sería el futuro? ¿Qué nos espera con todo esto? ¿No? Que ya aparecieron en el 2025, ya están apareciendo los agentes de investigación. Que las capacidades que están en desarrollo, ¿sí? Aclaro en desarrollo porque no es que ya las tengan, las capacidades son de hacer una investigación autónoma completa, desde la hipótesis hasta un análisis final de resultados, de pensar colaboraciones entre modelos, por ejemplo, diferentes agentes de inteligencia artificial que trabajen en un solo equipo, de plantearse laboratorios virtuales para simulaciones y también la revisión por pares automatizadas. Eso es algo que está en desarrollo. La evaluación crítica no solo de documentos, sino de metodologías y hallazgos. Eso está en desarrollo y es lo que se viene. Pero, bueno, con todo esto, decir, bueno, ¿qué herramienta uso entonces? ¿Cómo reconozco qué modelo estoy utilizando en cada momento? La regla fundamental para saber qué herramienta utilizo en este mapa es pensar, tiene que ser la herramienta correcta para el propósito correcto. Por ejemplo, si yo utilizo ChatGPT para investigación académica, su modelo básico y su modelo gratuito, porque cuando ustedes interactúan con un modelo, las primeras 5 consultas, depende del tamaño de las consultas, la extensión de las consultas, van a ser con el modelo más poderoso, ¿sí? Pero después ir hablando con el modelo que tiene entrenamiento hasta cierto corte de tiempo y que inclusive capaz que ni siquiera esté buscando información en tiempo real y nosotros seguimos preguntando como si lo tuviera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo uso el chat GPT para general, para investigación académica, es como si estuviera usando una calculadora de esas chiquititas para hacer una ecuación más compleja. Técnicamente es posible, sí, la voy a poder resolver, pero no va a ser la herramienta adecuada, no me va a dar los resultados adecuados. Entonces, de manera sintética, si yo quiero hacer una búsqueda inicial de temas, sí me puede resultar alguno de estos modelos generativos generales.
Pero si yo quiero hacer una búsqueda más específica, voy a necesitar una inteligencia artificial especializada en investigación. Quiero verificar datos actuales, voy a necesitar que la herramienta que estoy usando tenga acceso a la web. Si yo quiero validar el contenido, voy a necesitar herramientas de análisis de contenido, que ya vamos a ver algunas, entre ellas Turnitin, que utiliza la biblioteca. Bien. Yo acá les armé un pequeño recorrido de 4 categorías de herramientas para que ustedes tengan una idea de las fortalezas y las debilidades y cómo se pueden combinar después con las sugerencias que va a dar Milena sobre los recursos de biblioteca. Bien. La primera categoría es esta categoría que decíamos recién de los chats de propósito general. Por ejemplo, ChatGPT 4, 4o, Claude Sonnet, Gemini en su versión más simple. Las fortalezas de estos modelos son la versatilidad que tienen, la interfaz conversacional, la capacidad de síntesis que tienen. Pero las limitaciones no son herramientas especializadas en investigación. Como dijimos en la evolución, son propensas a alucinaciones bibliográficas, ¿sí? Van a depender la veracidad de las fuentes que nos devuelva de la versión con la que estemos interactuando. Entonces, en algunas, la capacidad de herramienta, como dijimos, fue mejorada, tienen menos sesgos, pero en otras, esta alucinación bibliográfica continúa. La categoría 2 es la categoría especializada en investigación, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, dijimos, los modelos de lenguaje entrenados específicamente en literatura académica. Por ejemplo, herramientas como Consensus, Elicit, CSpace, Semantic Scholar, que es un buscador, pero es un metabuscador, pero fue de los primeros que incorporaron inteligencia artificial a sus búsquedas, y Research Rabbit como algunas de los ejemplos. ¿Cuáles son las limitaciones de estas herramientas especializadas de inteligencia artificial especializada en investigación? Solo van a recuperar fuentes en acceso abierto, ¿sí? No recuperan información de editoriales pagas, por ejemplo, Nature, Elsevier, porque estas fuentes de pago, no permiten el acceso de las herramientas de los buscadores de inteligencia artificial. Entonces van a ver que devuelven muchísima información, pero ustedes tienen que, no es mala información, obviamente, también está OpenAlex, que es un metabuscador muy importante entre los que recuperan información, pero tengan claro que depende de la disciplina de su área de conocimiento, puede ser que ustedes necesiten buscar información en otras bases de datos donde, por ejemplo, suscribe la biblioteca. ¿Bien? Las herramientas, Esteban, son las que estoy mostrando acá, o sea, Consensus, Elicit, CSpace, Semantic Scholar, Research Rabbit, las que te estoy comentando. Después ya les vamos a comentar un poquito más en específico sobre las opciones que tiene la biblioteca. La categoría 3, que sería las herramientas de inteligencia artificial con acceso web, que se denomina RAG en tiempo real, que es una búsqueda aumentada, ¿sí? Por eso al tener esa combinación con la web, hacen una búsqueda aumentada. Entre estas herramientas van a encontrar, por ejemplo, Perplexity, el Bing de Copilot, que es de Microsoft, u.com, y algunas versiones de ChatGPT, de Gemini, de DeepSeek, de Grok, que usan esta búsqueda, tienen la posibilidad de buscar en Internet. La ventaja fundamental es que la información va a ser actualizada y nos va a permitir la trazabilidad de la fuente de información que me está ofreciendo. La categoría 4 son las herramientas de inteligencia artificial que tienen con análisis de contenidos, que son modelos ya más especializados y detectan la escritura con IA. La biblioteca les ofrece Turnitin. Hay otros recursos gratuitos que uno puede hacer esta detección, pero en el caso del recurso de la biblioteca, el entrenamiento y la potencia y la base de confrontación de consulta de los documentos que realiza Turnitin es mucho más amplio que los modelos gratuitos. Sí, Esteban, todas estas herramientas que mencioné
específicas de investigación tienen un modelo gratuito que depende de cada una, va a tener más o menos interacciones diarias o mensuales. Bien, hasta aquí es lo que yo les estaba planteando. Ahora Guada nos va a comentar y nos va a mostrar algunos ejemplos de alucinaciones bibliográficas, de sesgos, para que ustedes tengan una dimensión de por qué es importante buscar con la herramienta correcta. ¿Bien? Bueno, yo, como decía Mari, voy a hablar sobre los riesgos ocultos y les voy a mostrar algunos casos reales en los cuales se utilizó de manera incorrecta las herramientas que estamos presentando, la inteligencia artificial. En primer lugar, uno de los riesgos que a nivel en la investigación, en la educación, uno de los riesgos más fuertes que encontramos son las alucinaciones. Nosotros, si bien nos concentramos en las alucinaciones bibliográficas, también podemos hablar, ahora les voy a mostrar el ejemplo sobre la creación de imágenes y demás, ¿sí? Estas alucinaciones van a ocurrir cuando el modelo nos devuelve información incorrecta que no tiene sentido o que ha sido inventada, ¿sí? Se habla de alucinación porque no están dando información certera, ¿sí? Si bien tienen se nutren de diversas bases de datos, puede que simplemente la manera en la que el modelo ha sido entrenado tome esa información y la recrea de una forma incorrecta. Puede ser algo muy simple como que nos diga, como hubo un caso en Gemini, que dijo que uno de los últimos telescopios espaciales había tomado las primeras fotos de la Tierra en el año 2024 y en realidad las primeras fueron en el 2004. Sí, es algo simple que se corrige con una pequeña investigación, o pueden ser situaciones complejas, totalmente inventadas, como las imágenes que les muestro en esta diapositiva, ¿sí? La primera, el ratón que pueden ver a mano izquierda, ¿sí? Es una imagen que fue publicada en un paper de una revista muy reconocida del área de biología, ¿sí? Esto pasó una revisión por pares y aún así fue publicado, y como pueden ver es anatómicamente incorrecto, y al otro día de que se publicó ese paper, bueno, tuvieron que, desde la revista, desde la editorial, decir que había sido un error. En la imagen se ve claramente que el contenido fue manipulado por IA, ¿sí? Acá quizás no se ve muy bien porque está muy chiquitito, pero los textos que están escritos tienen errores ortográficos, algunos no tienen sentido, son palabras inventadas, ¿sí? Y esto fue publicado, o sea, a nivel, un grupo de investigadores realizó una investigación y añadió esta imagen que hizo que perdieran la credibilidad de lo que estaban realizando, ¿sí? Tuvieron luego que salir a pedir disculpas por esta imagen. También tenemos el caso de que en Estados Unidos un abogado necesitaba hacer una defensa y utilizó inteligencia artificial para la investigación de casos, no leyó lo que iba a presentar frente a un juez y la información era totalmente creada por la inteligencia. Creó dos casos que avalaban la defensa de este abogado, ¿sí? Y incluso les puso nombres. Normalmente los casos tienen un apellido o dos apellidos, ¿sí? Tal persona contra tal persona, o el Estado contra tal persona. Y en este caso había inventado casos que se veían reales, pero que no lo eran. Y esto se vio en la corte. Una vez que estaban presentando, empezaron a revisar y bueno, estos casos, si bien avalaban lo que la persona estaba queriendo defender, no eran reales. Y también tenemos el caso de esta combinación de palabras, estas frases, ¿sí? Que pueden ver ahí, Vegetative Electron Microscopy, que en realidad en el año 1970 se escanea un documento que estaba a 2 columnas.
el escaneo se hizo mal y se crea esta imagen, esta frase, y últimamente se ha habido replicada en documentos que han sido creados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el set de datos con el cual están alimentando al modelo incluye esta frase que no tiene sentido porque fue un error que se creó en los años 70 y que hoy en día, como ha sido perpetuado, se está viendo mucho más en los documentos creados con inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a las alucinaciones, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos en este caso es, le pedimos a Gemini, en este caso, la de la inteligencia de Google, que nos diera un listado de libros en el cual sobre una temática particular, empresas familiares, la teoría y la práctica. Como ven, nos da un listado que dice autor, editorial, el año y un ISBN. Si buscamos por autor, que fue lo que hicimos para crear esta presentación, no existe una persona que se llame José L.P. Moreno, no está. La editorial sí existe, ¿sí? Y luego controlamos el ISBN. El ISBN tampoco existe. Entonces, debemos tener cuidado porque esto yo lo veo, la información que me la presenta de una manera muy correcta y lo más probable es que diga, esto tiene que existir, ¿sí? Y quizás no, o quizás después vamos a ver algunos ejemplos en los cuales los títulos, los autores, el ISBN son correctos, pero son 3 publicaciones diferentes, ¿sí? O quizás el título es similar a un libro que realmente ha sido editado, pero no es de ese mismo autor. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado, siempre tenemos que cotejar las fuentes, ya mi compañera les va a hablar de esas estrategias para evitar caer en estos errores, ¿sí? Y un ejemplo que es muy reciente del año de mayo de 2025, o sea que hace casi un mes, un diario de Estados Unidos le pidió a la inteligencia artificial que le diera un listado de libros para la lectura de verano, ¿sí? Estaban haciendo un listado para recomendar. ¿Y qué pasó? En ese listado pusieron autores reales, libros reales cruzados, ¿sí? O sea, un autor, pero con un libro que no había escrito, e incluso creó libros que no habían sido publicados o que no existían, ¿sí? Entonces, estas herramientas sí, tenemos que tener en cuenta, siempre están avanzando, siempre están mejorando, siempre vamos a decir, ahora tiene menos alucinaciones, tiene menos sesgo, pero no quita que sucedan, ¿sí? Ténganlo siempre en cuenta porque es una cuestión que nunca va a dejar de ser necesario el ojo crítico de ustedes como investigadores, como docentes, ¿sí? Para evaluar si los resultados son reales o no. Otro de los riesgos que corremos con la inteligencia artificial son los sesgos algorítmicos, ¿sí? Y estos se produce cuando los sistemas, los modelos de lenguaje son entrenados de una manera que replican sesgos que ya están dentro de una sociedad, ¿sí? No solo se limitan a lo que es la desigualdad social histórica y actual que mencionamos ahí, se realizan sesgos en cuanto a la raza, al género, sesgos en cuanto a la edad, ¿sí? Y esto se va a deber tanto a los datos de entrenamientos iniciales, ya que las inteligencias se nutren de un set de datos que les son brindados, ¿sí? Al algoritmo con el cual fue creado, porque la persona que crea el algoritmo puede meter sesgos dentro de una inteligencia artificial, y a las predicciones producidas, que quizás la inteligencia realiza una predicción, ¿sí? No hay una corrección y sigue trabajando sobre ese mismo dato erróneo, sobre ese mismo sesgo, ¿sí? Un ejemplo que les dejamos acá es, y esto fue en el año 2018, o sea que ya tiene su tiempo y hoy en día siguen pasando estos casos. Amazon creó una inteligencia artificial para analizar currículum vitae, ¿sí? Para analizar gente que se postulaba a diferentes puestos y por la manera en la que había sido entrenada, discriminaba
a mujeres, no, la inteligencia artificial, ¿sí? No contrataba mujeres, todas las recomendaciones eran de hombres y también había un sesgo a nivel racial, ya que priorizaba hombres blancos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Hoy en día tenemos el caso de Grok, que lamentablemente tiene un sesgo racista muy fuerte y se ha ido, se lo ve en el uso dentro de X, lo que era anteriormente Twitter, ¿sí? Entonces, estos sesgos algorítmicos hay que tenerlos en cuenta al momento de utilizar la inteligencia artificial. Un dato, ha pasado que cuando se le solicita datos para una investigación, le da prioridad también a los datos que vienen de diferentes, principalmente de Norteamérica, ¿sí? Entonces, ahí también quizás solicitamos información que nos va a estar sesgada a nivel geográfico, ¿sí? Entonces, cuando le consultamos, tenemos que tener en cuenta esos detalles para pedir, por ejemplo, que no solo sea de Estados Unidos, sino que nos traiga información sobre Latinoamérica, sobre Argentina, lugares particulares. Esto, el siguiente riesgo, que es la obsolescencia instantánea, como les decíamos, como venimos comentando, si bien se van mejorando, si bien cada vez son menos estos riesgos que se corren, la información, dependiendo del modelo que estemos utilizando, puede volverse obsoleta en un momento a otro. ¿Por qué? Porque hay modelos de chat GPT, por ejemplo, que han sido entrenados hasta el año 2023. Solo cuentan con información hasta el año 2023. Entonces tenemos que tener en cuenta con qué modelo estamos trabajando, con qué, si es el 4.0, si es el 4.0 mini, si es qué modelo estamos trabajando y saber cuál es su fecha de corte, porque si no vamos a tener casos en los cuales nos va a brindar información hasta el año 2021. ¿Sí? Y nosotros quizás se han publicado documentos en los últimos 4 años, pero como su fecha de corte y se nutre hasta el año 2021, no vamos a tener la información más actual. Entonces, eso tenemos que controlarlo siempre cuando utilicemos inteligencia artificial en una investigación. Controlar cuál es la fecha de corte, cuál es el modelo que estoy utilizando y cotejar con otras fuentes si realmente es la información que necesito o tengo algo más actual. Y el último riesgo, no por eso menos importante, es el plagio involuntario. Ahí escuché que hay una pregunta. No sé. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, está súper claro todo, pero me surgió una duda ahí cuando dijiste controlar la fecha de corte de cuando utilizas una herramienta. Sí. ¿Cómo controlas eso? O sea, ¿dónde se averigua eso? Porque la verdad que no tengo idea cómo controlar eso. Bien, en realidad el modelo no le tiene, no sé Mari si lo tiene. En realidad lo más práctico es preguntarle. Sí. Ah. Lo más práctico es preguntarle. Con eso no le va. O sea, cuando vos tenés dudas si está buscando en tiempo real o cuál es la fecha de corte de su entrenamiento, le preguntás. Y con Ah, eso y en eso es te dice sincero, la verdad. digamos. En eso es sincero, sí, sí. En Ah, eso es bien, sincero. bien. Era fácil, Es gracias. lo fácil. Yo también quisiera hacer una consulta de ese tema. Sí. Claro, porque eso, ustedes dicen que para corroborar que es una afirmación confiable, hay que preguntarle a la misma IA. No, en este caso solamente preguntarle cuál es su fecha de hasta dónde está entrenado y si está buscando en tiempo real. La verificación de la fuente la tenés que hacer vos. Ya ahora Milena va a mostrar cuáles son estas estrategias que desde la biblioteca le proponemos para verificar las fuentes. Bien, eso es lo que no me quedaba claro cómo verificar la fuente. No, Bien, gracias por la pregunta, Gisela. Bien, seguimos, sí, Guada. Bien, el plagio involuntario. Si bien hay un índice en el cual nos muestran que las inteligencias, estos modelos, revisan una cantidad enorme de sitios web, ¿sí? De información, de datos que tienen disponibles, en realidad el porcentaje de las citas que después brindan sobre esos datos es mucho menor. ¿Sí? Hay muchos estudios realizados sobre eso. ¿Y qué pasa acá? La inteligencia artificial
va a tomar de esos datos, nos va a dar información, pero puede ser que si nosotros no somos específicos en la forma en la que le pedimos que nos muestre esos datos, no vamos a saber de dónde los sacó, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le pedí que me escribiera un texto sobre estudios relacionados con inteligencia artificial en ciencias de la salud. Como pueden ver, quizás no se ve muy bien ahí. ¿Se ve bien? Bien. Como pueden ver, no me da una referencia al final, no se ve un nombre, no se ve una fecha, no se ve nada, simplemente me trajo información. Que esta información, si bien la escribió la inteligencia artificial, la tomó de otras fuentes. Entonces, puedo caer en un plagio involuntario porque estoy tomando ideas que la IA ya tomó de otro lado, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado con la manera en la que vamos a utilizar esta información y ser claros con cómo accedimos a esta información, cómo utilizamos la herramienta para desarrollar o para desarrollar nuestra investigación. Un caso muy claro de esto es lo que pasó con el diario The Times de Estados Unidos, que está en un proceso legal con OpenAI y con Microsoft. ¿Por qué? Porque en ese momento estas inteligencias, no sé si han escuchado el término scrapear, que se usa mucho, es un término en inglés, pero que actualmente ya en español se usa como scrapear, ¿sí? Que lo que hacen es los bots de las inteligencias artificiales buscan información en diferentes páginas web, información que esté disponible online, ¿sí? Entonces, toman esa información y la utilizan para entrenarla a la inteligencia artificial. La utilizan para seguir entrenándola y para seguir mejorando. ¿Qué pasó? Este diario observó que muchos artículos, muchas frases utilizadas por la inteligencia artificial eran copias exactas de artículos que habían sido publicados por el diario, ¿sí? Entonces, está en medio de un proceso porque de repente toda la información que ellos habían puesto, que habían publicado, creada por autores y demás, no estaba siendo citada en ningún lado y estaba siendo utilizada como si hubiera sido creada por la inteligencia. Frases exactas, ¿sí? Y esto es un claro ejemplo de cómo la inteligencia nos puede hacer incurrir en un plagio involuntario porque nosotros decimos, bueno, esta idea me parece correcta, esto está bien, lo usamos y no ponemos de dónde lo sacamos, no ponemos quién fue el creador original de esta idea y demás, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando Mile les explique las estrategias para evitar caer en estas prácticas, ¿sí? Vamos a analizar, bueno, cómo evitar plagiar las ideas y la producción de otras personas. También tenemos como riesgo la pérdida de trazabilidad de la información. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de qué manera la inteligencia artificial ha llegado, ¿sí? a ese texto. Sabemos, quizás podemos pedir hoy en día que muestre su proceso de razonamiento, pero no explica al 100% por qué eligió priorizar un enfoque sobre otro, por qué o qué perspectivas se utilizaron al momento de crear el texto que yo le estoy solicitando, ¿sí? ¿Qué fuentes específicas influyeron? Esto lo vamos a ver en aquellas que buscan en la web. Hoy en día, algunas sí nos dicen de dónde sacaron. Incluso hoy hicimos una prueba y ChatGPT pone el link y a la vez señala qué parte del texto que desarrolló fue sacado de ese link en particular, ¿sí? Pero esto no lo hacen todas, esto no lo hacen todos los modelos gratuitos. Entonces, es uno de los riesgos con los que corremos cuando estamos utilizando estos modelos. Veo que hay una pregunta. Sí, Noelia, Hola, ¿qué tal? Buen día. buen día. Muy interesante todo, muchísimas gracias. Quería consultar, porque ya lo mencionaron 2 veces, no sé si tienen previsto explicarlo más adelante, esto de cómo verificar ese recorrido del que hablan. Sí, Noelia, ahora viene eso. Ah, de 10, de Muy 10. bien. Bueno, gracias. Dale, de nada. Bien. Estos riesgos que nosotros les comentamos son algunos, ¿sí? Hay muchos más. Estos son los más importantes en cuanto a lo que es investigación
y al desarrollo de contenido. Y ahora les presentamos los riesgos, les mostramos casos y le doy el paso a mi compañera Milena, que les va a mostrar cómo evitar estas situaciones y cómo utilizar de manera responsable un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, continuamos, avanzamos con las estrategias. Estas estrategias las hemos pensado desde biblioteca partiendo un poco de las experiencias que hemos tenido. Son 10 puntos, no es unívoco, no es único, pues seguramente pueden haber otras estrategias que se encuentran en otros lados, que ustedes vayan viendo a medida que vayan practicando, que les cierre, que les parezca mejor. Es una propuesta como un poco para comenzar a indagar en cómo verificar fuentes y también cómo verificar contenido y un poco cómo validarlo. Nosotros las planteamos en este orden pensando en una forma un poco progresiva y como desde un punto inicial, desde lo más sencillo y después avanzando quizás cuando queremos profundizar. Tampoco es necesario que se hagan una tras otra, ustedes van a ir seleccionando, identificando las que les sean más prácticas, más cómodas según la necesidad. Pero bueno, vamos, yo en líneas generales les voy a ir comentando. La primera que nombramos es el rastreo de fuentes. Es por ahí como la más sencilla, como les comentaba mis compañeras, algunas guías ya ponen un poco algunas fuentes, las que buscan en internet, otras no. Tenemos un contenido, hicimos una demanda, nos da una respuesta, ese contenido nosotros necesitamos saber, incluso aunque veamos algunas fuentes, a lo largo de todo el contenido, de dónde ha tomado esa información. Entonces, la propuesta es sumamente sencilla, es consultarle directamente a la IA de dónde obtuviste esta información. Esto nos va a permitir detectar rápidamente y al menos en líneas generales y en principio cuáles son las fuentes, si es que hay fuentes reales, ¿no? Una vez que nosotros obtenemos una respuesta, aquí es importante nuestro proceso de validación, no es solo aceptar estas respuestas, incluso puede ser que hayan citas que parecen claras, que es claro el contenido, pero tenemos que validar que esas citas sean reales, si nos da enlaces que sean enlaces activos, si nos brinda referencias completas, o sea, fuentes completas, que sean referencias comprobables. Hay una expresión que nos parece interesante, que es la desconfianza saludable, que es tener esto, frenarnos y decir, analizar un poco y comenzar a entender, dependiendo también de qué IA usemos, porque las formas de responder van variando, pero bueno, tenemos que un poco plantarnos frente al contenido y ver si, por ejemplo, dice diversas fuentes indican que, o según estudios que han surgido en tal año, pero no nos muestra esas fuentes con exactitud, tenemos que dudar. O sea, no hay una garantía de que sea cierto, no hay una garantía de que no sea cierto, pero tenemos que plantearnos el indagar un poco más para comprobar que dichas fuentes o dicha información sea real. En segunda instancia, nosotros le llamamos como un chequeo bibliográfico, que es que cuando tenemos todas estas fuentes, comenzamos incluso a hacer este proceso de indagar si existen, si son reales, y proponemos lo que nosotros le hemos llamado una búsqueda inversa. Tomar, por ejemplo, los títulos, los autores, si nos da un artículo de una revista, buscar la revista. Entonces, es un poco con otras herramientas esos datos, llevarlos y empezar a sondear. Por ejemplo, en Google Scholar, en repositorios como, por ejemplo, en Scopus, que tenemos nosotros la suscripción a la biblioteca, quizás en otros que son de acceso abierto, uno puede ir a Cielo, a Dialnet, utilizar esos buscadores para sondear. Uno coloca el autor, si el autor no existe, no vamos a encontrar información. Podemos buscar un título y podemos encontrar títulos similares porque las IA toman y así datos un poco aislados, entonces por ahí hay títulos similares pero no son. En cuanto a, por ejemplo, el enlace, tenemos el DOI, sobre todo se usa mucho en lo que son en el ámbito académico, en los artículos. Cliquear el DOI ya nos va a dar una gran puerta de entrada para ver si existe. Pero también podemos ir y ver que si es un enlace común, que el enlace funcione, de dónde viene ese enlace. Podemos también verificar su funcionamiento, por ejemplo, con Crossref, que es una agencia de registro de DOI. Bueno,
creo que en general todos sabemos lo que es un DOI, pero es el identificador de objeto digital, básicamente, es como un enlace del DOI. Sí, si alguna de las chicas les puede poner ahí DOI. Igualmente vamos a compartirles toda esta información para que les quede. Los repositorios, Google Scholar, Scopus, Cielo, Dialnet. Ahí las chicas se lo escriben en el chat, pero bueno, toda esta info va a estar después plasmada, se la vamos a compartir. No, de nada, Gisela. Por ejemplo, Crossref, agencia de registro de DOIs. Uno en la web de Crossref ingresa, tiene una opción de metadatos, y uno ahí también puede buscar por el DOI, por el autor, buscar un título, y bueno, eso ya nos está dando una validación que es mucho más certera. El siguiente punto que proponemos es como un poco analizar la lógica de las citas y el contenido. ¿Qué pasa? No alcanza con que las referencias existan. Nosotros vimos que las referencias existen, en general existen, pero bueno, también para el desarrollo académico, para cuando queremos construir conocimiento, tenemos que aportar una capa de análisis crítico sobre la pertinencia y la confiabilidad. Esto lo venimos haciendo históricamente, o sea, las personas que investigan, todas las personas que trabajan y realizan trabajo académico, se ha hecho siempre, uno siempre valida, trata de hacer un análisis crítico, pero lo proponemos y lo reforzamos con las inteligencias artificiales porque nos brindan este halo de perfección, o que está todo bien, o porque tienen una forma de escribir, una redacción que es muy correcta, pero tenemos que verificar que lo que nos presenta guarde relación con la demanda que hemos realizado, que aporten evidencia concreta, y que no hayan sido referencias o citas puestas por la inteligencia artificial como para rellenar, por así decirlo. Entonces, este contenido académico lo que pensamos un poco es distinguir si se apoya en fuentes que son confiables, si están contextualizadas. Y aquí viene también nuestro criterio y por qué la IA no es suficiente y por qué nosotros decimos sigamos trabajando con la IA, pero no nos confiemos todo en ella, no confiemos todo en ella, porque nosotros tenemos que saber distinguir entre publicaciones científicas, cuando es una publicación de divulgación, si es un blog, si es un sitio de un autor, y plantearnos si el sitio, cuál es la autoría, si es una autoría un poco dudosa, qué fuentes usan esos sitios. Tenemos que tener en cuenta, por ahí esto es más amplio, y los tiempos ya hoy no nos van a dar para profundizar tanto, pero ya existen sitios, muchos de divulgación, no vamos a hablar los científicos académicos, pero existen sitios donde autores o instituciones publican con contenido ya generado por inteligencias artificiales. Entonces, puede ser que lo que nos trae a nosotros la respuesta de esta IA es real, es una cita correcta, es una fuente real, es una fuente que parece seria, porque es una institución, por ejemplo, un organismo, o bueno, no vamos a ir tan amplio, un autor, pero si desconocemos cómo es el proceso de análisis por detrás que hace dicho autor, si no sabemos si ese autor valida esas fuentes, podemos estar reproduciendo contenido que nosotros lo hacemos correctamente, pero es un contenido que ya por ahí no tiene valor académico. En el siguiente punto tenemos el chequeo digital y fact-checking, así nosotros más o menos le llamamos. Por ahí esto apunta a datos más concretos o información más concreta. A veces nos pasa, estamos haciendo un estudio, vienen datos, o un estudio que está muy situado en un contexto, que toma notas o noticias o hechos que han sido muy conocidos. Entonces, estas herramientas, nosotros lo que pensamos es que puedan validar esas fechas, esas cifras, esos eventos con herramientas profesionales. Estas herramientas, por ejemplo, son muchas veces periodísticas que se encargan de validar cierta información. Por ejemplo, a nivel global, Google Fact Checker Explorer. En Argentina tenemos Chequeado. En España está Maldita. Snopes en Estados Unidos. En estas plataformas es posible verificar si determinado dato o información ha sido validado
o desmentido por expertos. Entonces, bueno, por eso refuerzo esto. A veces son para cosas muy puntuales, porque no va a estar todo en estas plataformas, pero si estamos trabajando sobre algo de actualidad o sobre algo que ha tenido una relevancia o ha habido un hecho histórico muy importante, podemos validar esos datos. También pensar si hay una cifra, si estamos trabajando con estadísticas, si la inteligencia artificial nos ha ofrecido datos muy puntuales, también existen algunas plataformas donde uno puede ir verificando dichos datos. El siguiente punto es la triangulación, le decimos nosotros. Subimos un poquito el nivel si seguimos avanzando, si queremos seguir profundizando. Podemos pensar en cómo cruzar la información desde múltiples perspectivas y con distintos métodos. Contrastar, nosotros proponemos contrastar al menos 2 fuentes adicionales, es decir, repetir, no tanto la consulta, pero por ahí buscar los datos o la información, decir, bueno, utilizar la triangulación de fuentes que combinen fuentes académicas, institucionales, periodísticas, quizás una triangulación más metodológica, que es ir con motores de búsqueda con inteligencias artificiales especializadas, como algunas que les nombró Mariela, Consensus, Elicit, SciSpace, Dimensions, Semantic Scholar. Por ahí podemos también cruzar información. O utilizar quizás una triangulación un poco más tradicional, que sería ir a, bueno, Google Scholar, Google Académico, o ver en bases suscritas en las bibliotecas, o constatar en nuestros catálogos. Es un poco, suma bien esto, como que trae un poco los otros pasos, pero nosotros decimos, bueno, complementémoslos, triangulemos, usemos al menos 2 fuentes o 2 formas de triangular adicionales independientes. En el siguiente punto se amplía un poquito más, continuamos un poco más con esto de comparar, la comparación entre modelos, pero aquí decimos, vamos directo a los modelos. Siempre se afirma, una inteligencia artificial no da 2 veces la misma respuesta. Pensemos que si la misma trabajada, desarrollada de la misma manera, no responde 2 veces igual, distintas inteligencias artificiales van a responder incluso más diferente. Entonces, por ahí las pongamos a prueba, hacemos las mismas preguntas y vemos cómo nos responden. Y ahí podemos ver, cuando hay coincidencias, hay más posibilidades de que sea real. Cuando hay contradicciones, ahí nos podemos hacer más preguntas. Por ahí es como esta es una idea de tener múltiples miradas para ver lo que nos responde la inteligencia artificial. El séptimo paso es el backtracking o trazabilidad inversa. Ahí profundizamos un poco más. Es como pedirle a la inteligencia artificial que vaya hacia atrás, que nos cuente cómo llegó a esa información. Esto nos ayuda a identificar si hay algunos errores lógicos o por ahí inferencias infundadas. Por ahí las IA no están siempre bien fundamentadas, la respuesta no está bien fundamentada, entonces si le pedimos que nos explique el paso a paso cómo llegó a dicha respuesta, nos permite ir detectando, ir deduciendo si hay algo que no tiene fundamento. Incluso estas generalizaciones pueden incluir conclusiones por sesgo, que es algo que también les comentaba Guadalupe. Entonces, una forma sencilla de consultarle es decirle, ¿podés explicarme el razonamiento detrás de esta respuesta? O retomar un poco, porque cuando uno le repregunta, a veces se contradice o se reorganiza y te acomoda la respuesta. Es decirle nuevamente, preguntarle de nuevo, ¿qué fuentes usaste? ¿Y cómo las relacionaste con mi pregunta? Y a veces van a ver que incluso dice otras fuentes que no eran las que habían usado primero, o bueno, ahí está un poco esto de que nosotros vayamos analizando hacia atrás y nos va a dar otra perspectiva. El octavo punto es la detección de sesgos. Partir un poco también, ver todo este análisis o ver las preguntas que ya le hemos hecho, ver las respuestas que nos ha dado y observar si hay algunas tendencias que pueden ser ideológicas, culturales, de representación, que afecten de alguna manera que no querramos el contenido. Esto nos da una mirada más crítica, ¿no? Sobre las cuestiones ya que tienen que ver con la ética, con cuestiones sociales. A mí me parece importante destacar esto.
Lo hemos hecho siempre también. O sea, cuando al desarrollar un contenido de una cátedra, al pensar un programa, al pensar actividades, hasta lo que uno elige leer, hasta lo que uno elige estudiar, cómo uno elige formarse, qué autores elige. Históricamente, y desde antes de la existencia de las inteligencias artificiales, hemos tenido que tomar una perspectiva, estamos atravesados por un contexto, o sea, eso siempre ha sucedido. Por eso nosotros reforzamos, no es que ustedes no lo vienen haciendo, sino que la IA a veces nos engaña un poquito y nos hace sentir que está bien, pero pensemos que la IA se fundamenta en lo que las personas hemos desarrollado a través de la historia, y la historia también está atravesada por contextos, sesgos, situaciones, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, este análisis crítico contextualizado es continuar con lo que veníamos y reforzarlo, porque la IA va a repetir y va a reforzarlo en la medida en la que nosotros no podamos, como, bueno, mejorar las inteligencias artificiales y, bueno, todo lo que vendrá después en el desarrollo. El 9º punto es, proponemos como un protocolo antiplagio, que es continuar. Planteamos, tenemos información, sabemos que ya tenemos ciertas citas, tenemos ciertas fuentes, hemos identificado algunos fallos o cosas que no son correctas, pero nos puede quedar parte también de lo que ha escrito, lo que nos ha dado la IA, que no nos ha identificado ninguna cita, por ejemplo, un párrafo, y nos gusta ese párrafo, lo queremos utilizar. Tenemos que verificar que no nos haya puesto en una cita, que realmente sea porque no hay un autor que haya publicado eso, y no porque la ley se le ha pasado y no nos la ha colocado. Nosotros acá siempre le reforzamos el uso de Turnitin. Nosotros tenemos en nuestra comunidad una herramienta a nuestro servicio que podemos utilizar. Podemos, por ejemplo, copiar las partes que nos interesan, que no tenemos la cita, en Google Docs, utilizar el complemento de Turnitin y ver si ya ha sido citado. Tengamos en cuenta que, aunque nosotros estemos siendo súper íntegros académicamente, venimos, tratamos de citar, copiar, si traemos un texto y que en efecto ha tenido una autoría, vamos a caer inintencionalmente en una situación de plagio. Entonces, bueno, agotar todas las instancias, y esta es también otra herramienta que tenemos nosotros en nuestra comunidad disponible. Y por último, la revisión humana experta y la red de seguridad de la biblioteca es siempre sostener que siempre el paso final va a ser el juicio humano, el pensamiento crítico. O sea, la IA no reemplaza nuestra capacidad de análisis, hasta hoy al menos. Entonces, es importante siempre hacer la revisión humana. Y con esto nosotros, lo que me parece también importante plantear es, todos estos pasos que ustedes ya hacen, es una revisión humana experta. Está cargada de un conocimiento, de criterios, pero nosotros decimos, bueno, si después de todo esto ustedes siguen con dudas o si necesitan el apoyo, plantearles que desde la biblioteca estamos presentes, que, bueno, somos un equipo que trabaja siempre en pos de resolver todas las consultas, siempre tratamos de estar a mano, de estar disponibles, y nos estamos constantemente formando y tratando de brindarles respuestas basadas en el conocimiento, respuestas académicas, basadas en la integridad académica. Entonces, pueden ustedes, por supuesto, tener su propia red de seguridad, compartirlo con un colega, pero si en última instancia, y cuando decimos ya está, agotamos todo y seguimos con dudas, bueno, que tengan presente que nosotros desde Biblioteca estamos y estamos para apoyarlos, para integrarnos a su desarrollo académico, para acompañarnos. Bueno, eso es el último paso que les proponemos para que, bueno, tengan en cuenta y que pueden consultarnos siempre que lo deseen. Y bueno, hasta aquí las estrategias. Bien. Y ahora entonces, ¿cómo seguimos? Nos vamos a extender unos minutitos más, pero creo que valió la pena, que va a valer la pena. Como les veníamos diciendo, los próximos pasos son de sobreviviente a experto, ¿sí? Acá éramos sobrevivientes, nos vamos a convertir en expertos con la ayuda de la biblioteca.
Lo que tienen que tener en cuenta es que la inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enseñamos, y lo que le enseñamos depende también de cómo y de dónde buscamos. Los datos que nosotros les demos de hoy, la forma que buscamos hoy, es el insumo de los datos para la inteligencia artificial de mañana. Entonces, la calidad de los datos que hoy le ofrezcamos, tanto en las cuestiones de búsqueda como en los documentos que vamos compartiendo, va a impactar en la calidad de la inteligencia artificial del día de mañana. Y en este desafío, la Biblio es la mayor aliada que puedan tener. Para acompañarlo en este proceso reflexivo de aprendizaje, estamos formando un equipo de formación de usuarios que se está capacitando continuamente en inteligencia artificial a raíz de todas las cuestiones que fueron surgiendo con respecto a la búsqueda de información, de bibliografía, dudas que se iban generando. Es que con el apoyo de la dirección hemos intervenido en este ecosistema de inteligencia artificial desde el rol que nos compete como expertos en gestión de información. Desde la Biblio les ofrecemos capacitaciones grupales a partir de esta reflexión que hemos hecho hoy para sus cátedras. Estamos incorporando 2 nuevos talleres, un taller básico donde vamos a vincular para los chicos más de grado, por ejemplo, donde vinculamos las herramientas de inteligencia artificial, enseñarles cómo utilizarlas en la búsqueda y recuperación de información, combinada con los recursos de la biblioteca que la biblioteca les ofrece, ¿sí? Y uno más avanzado, taller avanzado, que ya es más para gente que está haciendo trabajos finales o que integra equipos de investigación. Es este taller más avanzado con herramientas específicas, esta que les hemos nombrado, Elicit, Consensus, Research Rabbit, combinadas, por supuesto, con los recursos que la biblioteca les ofrece. ¿Bien? Para cerrar, entonces, unos pequeños chistes, unos memes, para recordarles que no son infalibles, que son solo una herramienta y que, en definitiva, de ninguna manera reemplazan nuestra capacidad como docentes, como investigadores y como bibliotecólogos, ¿por qué no? Dejamos entonces un espacio para preguntas y después les vamos a enviar, Cata, si podés ir compartiendo el certificado para la asistencia, para registrar la asistencia, te lo vamos a agradecer mucho. Y abrimos un espacio para preguntas y después les vamos a enviar entonces la grabación y los enlaces más utilizados, más importantes. Bien, tenemos una pregunta en el chat de Mabel de Luján que consulta si los talleres son para los estudiantes. Sí, la idea, Mabel, es que los talleres, habría que arrancar con los estudiantes de grado con el taller básico y después podemos el siguiente. La idea, la propuesta inicial es que sean presenciales para que ellos puedan descargar, podemos ver las aplicaciones que usan, ver el contexto, pero si no puede ser presencial, podemos adaptar los contenidos a la virtualidad, pensando también en la gente de Río Cuarto y en las carreras a distancia. Hay una Bien, manito levantada. muchísimas gracias por la información. No, por favor, Mabel. ¿Alguna Muy buenos pregunta días, más? muy Sí. buenos días. Mi nombre es Ricardo Aro, soy docente de agronomía y felicitaciones por el taller, realmente muy útil y muy claro. Quería preguntar lo siguiente, uno utiliza por ahí la inteligencia artificial, todas estas aplicaciones y tiene un determinado uso gratuito y a partir de un cierto momento ya solicita la suscripción. Uh-huh. Estas herramientas que ustedes mencionaron por ahí cuando se utilizaban con acceso web para todo lo que es la información académica, científica actualizada, ¿ustedes están suscritos desde la facultad? ¿Se tiene acceso ilimitado si uno accede desde la facultad o en la facultad? No, todavía la universidad no ha suscrito para la comunidad universitaria ninguna herramienta en particular. Sé que estuvimos el otro día en una reunión, pero no hay todavía una herramienta disponible. O sea, por ahora sería seguir trabajando a nivel cátedras con estas herramientas, con estas
precauciones de que cuando estamos, con qué modelo estamos trabajando y qué pasa cuando se nos acaban estos créditos de las versiones más potentes, aprender, bueno, a retomar después las conversaciones cuando se reanudan estos créditos para sacarle el mayor provecho posible. A ver, creo que primero, antes que la universidad ofrezca una herramienta, es importante estas instancias de aprendizaje y de compartir las prácticas, ¿sí? De las reflexiones conjuntas, de capacitarse en cómo se utiliza la herramienta de inteligencia artificial, no solamente para la búsqueda académica y demás, sino para el docente, para las cuestiones pedagógicas, ¿no? Que eso ya forma parte de lo que revisa la Secretaría de Pedagogía Universitaria, pero creo que para la universidad pensar en una herramienta de esta envergadura para toda la comunidad, primero deberíamos tener estas comunidades de prácticas y estas capacitaciones, y creo que estamos en ese camino. Muy amable. Por Muchas favor. gracias. Sí, Bien. Alina. Hola, yo de nuevo. Sí. Tengo una duda, no sé si es algo a lo que ustedes me pueden responder si es apropiado hacerla acá, pero por las dudas, porque veo que saben más que yo de la inteligencia artificial. Cuando uno le hace una pregunta a veces a la inteligencia artificial, a mí, yo por ejemplo, a veces le he subido un documento de algo que estoy escribiendo y le pregunto que me haga correcciones quizás de redacción o de dónde hay un punto que está flojo, o la coherencia lógica, porque a veces uno lo lee 20 veces y en tu propio documento te referís. ¿Qué pasa con ese documento que yo le comparto, no? O sea, ¿se lo queda la inteligencia artificial? ¿Después le sirve para conocimiento? Es muy buena la pregunta. Eso hay que revisar en la configuración de cada herramienta. Algunas vienen por defecto y te avisan que los datos que vos estás subiendo van a ser utilizados para entrenamiento, pero eso se puede desactivar. Y otras, en la ruedita de la configuración siempre aparece esto. Entonces, algunas lo tienen por defecto activado y otras, si vos querés compartirlo, se activa. Entonces, siempre hay que revisar la configuración. Si eso está activado, fotografías que vos subas, artículo que vos subas, va a ser utilizado como dato de entrenamiento. Por ejemplo, Meta, la herramienta Meta lo tiene activado por defecto para ser utilizado. En cambio, ChatGPT lo tenía en una época activado por defecto y después lo dejó que por defecto estuviera desactivado, y vos podés compartir, como que te preguntas si querés contribuir al entrenamiento de la herramienta. En Gemini por defecto viene desactivado. De hecho, si leen abajo, tiene un cartelito que dice: tus datos de consulta no van a ser utilizados para el entrenamiento del modelo. Ah, no había visto ese Sí, en la parte de configuración, cuando ustedes se loguean, siempre revisen esta parte, esta cuestión. Claro, porque eso es importante, porque a veces es algo que vos estás por publicar y no querés tampoco que Exacto. quede ahí como dando vueltas. Exacto. A ver, no es que va a aparecer literal tu trabajo en otro lado. Pero puede usarlo para... Pero puede tomar para hacer la conformación de la información, y hasta incluso si tiene la autora, capaz que te cita. Ajá. ¿Sí? En eso hay que tener cuidado. Hay que tener A ver, dice que no lo usan, vamos a tener que confiar, ¿no? Sí, en que al desactivar eso, en que al desactivar va a ser realmente así. Sí, a veces me pasa que tengo miedo de compartir algún documento para hacerle una consulta. Bueno, eso lo puedes hacer, por ejemplo, hay otras herramientas, pero para eso tienen que pedirnos los talleres, tenemos mucho para compartir. Hay otras herramientas con las que ustedes pueden trabajar un poco más seguras, pero bueno, no teníamos esta oportunidad, era un webinar esto, disparador, generar la inquietud, abrir un poco las cabezas, tratar de, si la vamos a usar, saber cómo, y saber que estamos nosotros por detrás para apoyarlos. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. Ya me voy a anotar en algún próximo. ¿Quién me está levantando la mano? Sandra. Bueno, gracias, Mari. Quisiera, digamos, complementar un poco a la pregunta del profesor en relación de la universidad, si paga alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, que, bueno, Mariela ya la contestó, pero recordar, aprovechando este espacio, digamos, donde hay conexión de muchos docentes e investigadores, que la biblioteca tiene una serie de recursos suscriptos que ustedes pueden acceder remotamente a través de una aplicación que se llama MyLove,
Si querés, Cata, compartir el enlace para que pidan la clave quienes no hayan accedido remotamente a los recursos, y que si ustedes acceden a los recursos que la biblioteca le ofrece a través de esa aplicación, ahí van a acceder a los recursos gratuitos y a los recursos comerciales que ya están validados. ¿Sí? Si ustedes buscan información científica y académica allí, no tienen que hacer todo este trabajo de validación de fuentes. Esas son una curación de contenidos y de fuentes de información donde ustedes pueden partir para alguna búsqueda inicial en sus trabajos de investigación. Entonces, quiero reforzar eso porque desde la biblioteca hacemos mucho esfuerzo, inclusive esas herramientas, por ejemplo, la base de datos Scopus y Libro y todos los recursos que tenemos, muchas de ellas tienen internamente herramientas de inteligencia artificial para buscar en esos contenidos que ya están validados y son de calidad, ¿sí? Así que, bueno, mi recomendación también es que no se olviden de buscar en esas fuentes que sí son confiables y que la biblioteca suscribe, prepara y también los capacita a ustedes para formar ese tipo de fuentes de información, ¿no? Simplemente eso. Bien. Muchas No, gracias. es lo que les comentamos en un principio, de que estas herramientas de inteligencia artificial, aún las pagas, no buscan en estas bases de datos que son de suscripción, que la biblioteca tiene. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que cuando buscamos con inteligencia artificial, la inteligencia artificial está eligiendo las fuentes por nosotros. Nos devuelve información, pero elige las fuentes por nosotros. Por ejemplo, antes nosotros buscamos, por decirles, en Google Scholar, y nosotros íbamos haciendo clic a donde queríamos. Elegíamos el documento para descargar o para comparar con otros, ¿bien? En Google Scholar por cualquier otro recurso. En cambio, cuando le hacemos la pregunta a la inteligencia artificial, nos devuelve muy bien todo, nos da fuentes, pero ya eligió las fuentes por nosotros. Entonces, hay que, entre ese proceso, está esto que de la estrategia de supervivencia que les comentábamos, es decir, bueno, estoy de acuerdo con estas fuentes que eligió, saber que la mayoría busca en lugares de pago, depende del área de conocimiento en la que esté, voy a necesitar sí o sí volver a los recursos de biblioteca, en este caso, por ejemplo, Scopus, donde voy a encontrar material de Elsevier, de otras editoriales muy poderosas, muy representativas en distintas áreas de conocimiento, y que de pronto no están recogidas la información por las herramientas de inteligencia artificial. Tal vez no porque las herramientas no quieran, sino porque las editoriales han cerrado sus sitios porque no quieren perder su negocio real. Ellos cobran la suscripción. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la herramienta de inteligencia artificial, buscan en PubMed también, pero todo lo que sea contenido de la parte paga no lo van a recuperar, van a recuperar la parte referencial nomás. Entonces, tener claro esta cuestión, sobre todo de las fuentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, los liberamos. Los esperamos sus solicitudes para los talleres básicos, avanzados. Está el enlace ahí para solicitar las capacitaciones. Pueden escribirnos también para preguntarnos sobre el contenido, para que organicemos alguna cuestión en particular. Quiero agradecer a las chicas que forman parte del equipo de formación de usuarios, porque la responsabilidad y el compromiso con el que continuamente nos estamos capacitando, y sobre todo esta capacitación y este aprendizaje constante, pero de manera reflexiva. Sí, María Soledad. Hola, ¿qué tal? Buenísimo todo lo que nos han ofrecido. Yo consulto nomás. Yo por ahora solo utilizo alguna de estas herramientas para que me ayude a corregir lo que escribo, porque bueno, es la primera vez que estoy empezando a publicar yo mis artículos. Entonces, bueno, por ahí escribo y no me gusta mucho cómo quedó el párrafo, y entonces, bueno, ahí uso. ¿Hay alguna de estas herramientas que sea mejor para esto, digamos? ¿Para la corrección del estilo? No, claro, para más, sí, el estilo, la gramática, como que recién estoy empezando, entonces por ahí me Por trabo y experiencia personal, en este momento está redactando mejor Cloud.
sin tanto punteos, mucho más integrado, mucho más fluido y podés cambiar los estilos. Pero si querés ayudarte con esto, con un texto un poco más, amplio, está funcionando muy bien Cloud. Claro. Bueno, sí, no es que lo que estoy haciendo es lo escribo. Bueno, yo uso el Copilot, ¿no? Pues, o el ChatGPT, pero más el Copilot me gusta para esto. Es lo Lo mismo. pongo y de ahí y veo, ahí saco ideas, no es que lo copio y lo pego, por ahí no me convence cómo está escrito porque Acordate que no lo Copilot, escribe como yo lo diría. O sea, yo Ujú. no quiero que se pierda Claro. mi esencia de cómo yo lo diría, digamos, la parte más gramatical, si se quiero nomás. Que no me cambie, yo no quiero que me cambie mi onda. Claro. Gracias. Bien, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, solo nos queda agradecerles haber estado hasta el final. Quedamos entonces abiertos a cualquier duda que surja, a cualquier necesidad, les vamos a enviar la grabación y bueno, quedamos en contacto y esperamos si necesitan el apoyo para alguna de las cátedras, la gente de posgrado, Esteban, muy bien, gracias por las felicitaciones. Para los tesistas, así que con Gracias, gracias Mariela. Bueno, Sí, por sí. favor. Muy bien. Adiós entonces, muchas Muy gracias. amable, muchas gracias. Adiós, muchas Adiós. gracias. Chao, chao. Adiós. Buen fin de semana.